Bueno, reciban una calurosa bienvenida a este nuevo episodio de On The Move, un espacio creado desde Olarte Moure en donde nos gusta hablar de temas relacionados con innovación, con emprendimiento, con nuevas tecnologías y en general todo lo relacionado con propiedad intelectual y derecho comercial que pueda resultar de interés para nuestros emprendedores y empresarios. En el episodio de hoy tocaremos un tema muy importante relacionado con inteligencia estratégica, con inteligencia de mercados y es el relacionado con la vigilancia tecnológica. Y para hablarnos de ese tema hemos invitado a Diana María Aguilar, quien es ingeniera química con maestría en ingeniería química y con especialización en inteligencia estratégica y quien trabaja en Olarte Moure en el área de inteligencia competitiva e inteligencia estratégica. Entonces, Diana María, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, pues quisiéramos entonces empezar por lo sencillo, por lo básico. Cuéntanos qué es eso de vigilancia tecnológica. Bueno, la vigilancia tecnológica es un proceso sistemático y estructurado de búsqueda, captación, análisis, comunicación y puesta en valor de información. Y esta información está asociada pues al entorno y el entorno puede ser ya sea económico, social, comercial, competitivo, tecnológico. Y cuando hablamos de vigilancia tecnológica es específicamente el entorno tecnológico. O sea, cuando dices entorno tecnológico, ¿te refieres a un sector particular de la economía o de la tecnología o a qué te refieres Puede ser específicamente con entorno? una tecnología específica o un entorno pues asociado a esa tecnología. Puede ser un sector también. Bueno, y en general, de lo que tú conoces y has visto, este tipo de vigilancias, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace? Para conocer información precisamente de ese entorno. Saber, por ejemplo, qué se está desarrollando en una tecnología específica. Entonces, cuáles son los avances en desarrollo de esa tecnología, cuáles son las tecnologías emergentes asociadas a esa tecnología, quiénes lo están haciendo, que también es muy importante porque si yo sé quiénes lo están haciendo, puedo identificar, por ejemplo, aliados para el desarrollo de mi tecnología, ya sea para listamiento de mi tecnología, para comercialización, bueno, licenciamiento, entre muchos otros, e identificar también, por ejemplo, qué está haciendo mi competencia en un campo tecnológico específico. Pero también podría identificar, no sé, en el entorno normativo, qué normas o regulaciones me competen en mi campo tecnológico específico, en una jurisdicción específica donde yo quiera ingresar, qué normas debo cumplir pues para poder comercializar mi tecnología en esa geografía. Ok, eso es muy interesante lo que mencionas porque pues da a entender que no es solamente como algo como en blanco y negro, como un análisis como muy específico, sino que realmente puede tener varios matices y puede tener muchas variables que pueden considerarse dependiendo del entorno, dependiendo del sector tecnológico, dependiendo ya exactamente qué información yo quiera extraer y pues ahí yo aprovecho y te pregunto pues precisamente eso, o sea, es decir, si yo decido estoy desarrollando un nuevo producto, una nueva tecnología, digo, voy a hacer una vigilancia tecnológica o hay varias clases o modalidades o cómo podrías explicarnos un poquito más esto. Sí, existen diferentes tipos de vigilancia y eso depende de la necesidad específica que se tenga. Entonces, por eso es súper importante desde el inicio definir cuál es la necesidad específica, plantear unas preguntas guías, saber cuáles son las preguntas a las que yo quiero dar respuesta y a partir de ahí se despliega todo el proceso de análisis y bueno, búsqueda y demás de información porque lo que se quiere es poder dar respuesta a esas preguntas que se plantean desde el inicio, pues que finalmente responden a una necesidad. Entonces, ese proceso es súper importante para poder hacer la vigilancia. Yo he visto en el mercado, valga la redundancia, varios estudios de mercado, digamos que en redes sociales o en publicaciones es muy común ver este tipo de información. Pero según te entiendo, estas vigilancias por tener una base tecnológica deberían tener un gran componente de patentes o de información de patentes, pero no, parece que se nutre de otro tipo de insumos. Entonces, digamos, cómo es ese proceso de construir estos resultados, de estas vigilancias, o con qué insumos tú los puedes construir cuando haces este tipo de ejercicios?
Sí, hay muchas fuentes de información y precisamente esas fuentes de información dependen de la necesidad. Y si bien las patentes son una fuente de información pues supremamente importante en las búsquedas tecnológicas, no son la única fuente de información. Yo puedo tener otras fuentes de información, como por ejemplo información de mercado. También puedo tener otras bases de datos como publicaciones científicas, los mismos eventos también son una fuente de información importante, por ejemplo, congresos, que también pues nos muestra pues últimas tendencias respecto a un tema específico, el análisis de los mismos competidores, ir a revisar desde las páginas web de un competidor o un referente que yo tengo identificado en una tecnología, eso también ayuda mucho. Bases de datos normativas, entonces dependen realmente mucho, es de la necesidad específica que yo tenga, o sea, cuál es la información que yo quiero conocer. Pero entonces ahí lo que te entiendo yo es como una especie de foto, es decir, cuando yo decido hacer una vigilancia de este tipo es como tomar una foto en un momento dado con unas variables dadas y digamos la pregunta va un poco a ¿cuál sería esa recomendación de cada cuánto hay que hacer entonces estas vigilancias? Porque se supone que el entorno es cambiante, las tecnologías Ujú. cambian, los competidores incluso pueden cambiar, pueden emerger nuevos actores. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación para, no sé, para alguien que esté trabajando en este tipo de análisis o que esté interesado? ¿Cada cuánto sería recomendable hacer este tipo de vigilancias? Eso también depende de la tecnología, porque hay tecnologías que avanzan mucho. Sabemos pues que las tecnologías de la información son tecnologías que son un avance súper rápido, entonces realmente hay que hacer un monitoreo más constante. Hay tecnologías o sectores, por ejemplo, el tema químico es un tema, avanza, digamos, más lento, entonces no es necesario hacer un monitoreo tan periódico, pero eso lo da la experiencia. Entonces, digamos, yo sé que en mi sector hago un análisis hoy, no sé, digamos, lo hago en 2 meses y si veo que no es mucho el cambio, entonces eso mismo me dando la respuesta. Bueno, de pronto no es tan necesario hacerlo a los 2 meses, sino monitorearlo cada 6 meses. Entonces, parte también de la experiencia y de ir haciendo el proceso e irse dando cuenta de qué tanto está cambiando. En otro episodio tuvimos la oportunidad de hablar un poco del tema de libertades de operación y hasta donde yo tengo entendido son también ejercicios dentro de la inteligencia estratégica. Cuéntanos un poquito cuál es como esa diferencia o por qué alguien que nos esté escuchando que de pronto no conozca mucho el tema, digo, bueno, ¿cuándo yo elijo una? ¿Cuándo yo elijo la otra? Y si son complementarios de pronto este tipo de ejercicios. Muchas veces iniciamos un tipo de ejercicio y de ahí se pueden desplegar otros. Entonces yo puedo tener, digamos, interés en una tecnología, hice un desarrollo, pero quiero saber con ese producto que desarrollé si voy a infringir una patente. Entonces es ahí donde las libertades de operación cobran relevancia para poder saber si yo estoy infringiendo o no una patente específica, pero no necesariamente yo voy a entrar a un mercado, quiero saber si voy a infringir una patente, entonces no necesariamente, pues no aplica a todos los casos. Y estas vigilancias de pronto, si yo tengo interés de pronto en el mercado en China o tengo interés en el mercado en Europa, debo hacer una vigilancia para ese mercado y luego debo hacer otra para el mercado en Europa o cómo es un poco diferente, o sea, cómo es esa aproximación si me interesa de alguna manera entrar a varios mercados. Sí sería bueno, sobre todo desde el campo normativo, saber qué normativas pueden aplicar a los países específicos, porque eso sí varía mucho. Y bueno, y también ahí ya hay un aspecto que de pronto se sale un poco más del tema de vigilancia tecnológica, que son temas culturales, de cómo ingresar a esos mercados, el tema de, ahí sí entra por ejemplo el tema de libertad de operación, si yo puedo entrar con mi tecnología a esos países y no voy a estar infringiendo una patente que esté vigente en esas geografías. Bueno, si alguien decide iniciar este ejercicio de vigilancia tecnológica, ¿cuál va a ser como esos resultados o cuáles van a ser esos insumos que se les van a entregar para que les permitan tomar una decisión? Bueno, pues ahí partimos de la necesidad inicial que puede variar muchísimo. Entonces, planteamos esas preguntas iniciales de las que hablábamos ahora y el insumo va a ser dar respuestas a esas preguntas que se planteen específicamente, que pueden ser muy variadas, pero el informe o la información que se va a tener como tal va a ser la información tal que permita dar respuesta a esas preguntas que se plantean desde un inicio. Y bueno, esto es algo muy importante porque
pensaría yo que dependiendo quien tenga la necesidad de esa vigilancia, pues van a variar esas preguntas que tú estás mencionando que van a ser ese insumo súper importante para correr este tipo de vigilancia. No será las mismas preguntas que se hará el presidente de la empresa, a las que se hará el equipo de investigación y desarrollo, de las que se hará de pronto el equipo de mercadeo o el equipo comercial. Entonces, la pregunta va un poco más dirigida a quiénes desde tu experiencia crees que deberían dedicarse o deberían interesarse por este tipo de ejercicios de vigilancia tecnológica. Bueno, ahí específicamente hablando de la entrega, o sea, en un ejercicio, o sea, siempre se van a involucrar las personas que necesitan esa información para realmente tomar las acciones o tomar las decisiones pues pertinentes asociadas a esa información. Eso pues marca la pauta entre en quiénes se deberían involucrar realmente en los estudios como tal. Pero es que pueden ser personas involucradas desde la ejecución misma, porque hay muchas empresas que tienen sus procesos internos de vigilancia, o pues si están tercerizándolo, pues entonces que las personas que se involucren en la realización, pues o en participar en los diferentes espacios, pues realmente sean las personas que van a tomar las decisiones a partir de esa información que se entrega. Hay empresas que, bueno, no necesariamente las que están emprendiendo, ya de pronto empresas un poco más consolidadas con sus departamentos de desarrollo, de mercadeo, de inteligencia competitiva, que de pronto hacen estos análisis internamente. ¿Qué podríamos decirle de pronto a ellos que valdría la pena de pronto asesorarse con externos o con los ejercicios que están haciendo internamente suficiente? ¿O tú cómo ves esa, esa dinámica un poco de las áreas internas en cada empresa de inteligencia competitiva? Hay empresas que lo hacen muy bien y que realmente no lo pueden hacer solos, pero a veces se hacen muy expertos en un campo específico y, digamos, son muy buenos en temas más asociados a vigilancias comerciales. Pero ya cuando hablamos de vigilancia tecnológica, digamos, así necesitan un apoyo, porque es que no son solamente las personas que participan en el proceso, sino que se deben contar con las bases de datos adecuadas. Entonces, yo puedo tener unas bases de datos de información de mercados, de información comercial, pero no tener acceso a bases de datos tecnológicas. Y hay muchas bases de datos que son gratuitas, pero hay otras que son pagas. Y sí, hay diferencias. Usualmente las pagas me permiten acceder a información de mayor calidad, más actualizada. Entonces es ahí en esos casos donde para las empresas puede ser más pertinente tercerizar algunos tipos de ejercicio específicos porque a veces pues pagar una base de datos para usarla, no sé, una vez al mes, pues no es como tan rentable. Claro, claro, eso es muy importante por eso que mencionas. Puede llegarse a perder un poco la perspectiva cuando ya entro mucho a un tema muy específico y bueno, de la mano de pronto de expertos o asesores tercerizados, ellos pueden tener acceso a otro tipo de bases de datos que no necesariamente estas empresas pueden tener y eso va a dar un análisis pues mucho más completo. Y no solo eso, sino que digamos el análisis de información de patentes requiere un conocimiento muy específico en patentes que de pronto no, pues no es tan común tenerlo. Es una capacidad más específica. Bueno, pues entonces Diana, cuéntanos un poquito más sobre quiénes deberían hacer o este tipo de vigilancias. Bueno, el quiénes, realmente todos los que tengan necesidad de conocer ese entorno, adelantarse a los cambios de ese entorno que puede estar pasando porque pues el entorno es dinámico, todos los días está cambiando, entonces tenemos necesidad de información pues constante. Yo sé que pues pues, todas las instituciones usualmente han hecho algo asociado con vigilancia, alguna investigación. Lo que pasa es que usualmente no se hace de una forma organizada y estructurada, sino más para dar respuesta a una necesidad específica. Cuando yo no lo hago de una forma continua, pues eso no es una vigilancia. Termina siendo finalmente solo una investigación. Pero cuando hablamos de vigilancia, tiene que ser más organizado, más estructurado y pues obviamente la necesidad específica de información va a cambiar, también es dinámica, pero en la medida que yo tenga pues las capacidades instaladas pues de las personas, una persona con una dedicación de tiempo específica a los procesos de vigilancia,
No tiene que ser tiempo completo, depende mucho de las necesidades pues también de la institución específica. El acceso a las bases de datos, saber qué bases de datos debo consultar de acuerdo a requerimientos específicos, cómo comunicar la información, que en las empresas o en las instituciones haya, pues bueno, esta persona encargada, pero que las demás personas sepan quién es esa persona encargada, porque si no, también se van a duplicar esfuerzos. Puede que yo esté haciendo una investigación sobre un tema específico y en otra área también se estaba haciendo, pero no sabíamos y terminamos ahí pues duplicando un esfuerzo sabiendo que lo podía hacer una sola persona. Entonces por eso es importante también centralizarlo para poder canalizar la necesidad. Y es ahí también donde no necesariamente pues es una sola persona, puede ser un equipo y no todo lo tiene que hacer la empresa. Muchas veces se terceriza una parte, porque pues me interesa tener una persona con un tiempo destinado específico, pero a veces pues por el tema de acceso a bases de datos, a las mismas capacidades de análisis y entre otros factores, puede ser más relevante tercerizar parte de ese proceso. Eso que tú mencionas es muy importante porque sí se suele observar digamos, esa práctica en algunas empresas y es eso, como que cada quien, cada departamento, dependiendo de sus objetivos, va por un lado, otro va por el otro y como que de alguna manera no hay esa comunicación interna, no hay esa alineación de estrategias y de objetivos y es importante eso que estás diciendo, que ese esfuerzo que se va a hacer en recursos, en tiempo de hacer un análisis de inteligencia, de hacer un análisis de vigilancia, pues tenga unos lineamientos mucho más dirigidos, mucho más claros y que realmente le estén aportando valor a la organización, precisamente para no duplicar esos esfuerzos. Sí, así es. Ahí yo quisiera de pronto es entender un poco más cuál sería de pronto la ventaja de una vigilancia tecnológica, de pronto de otro tipo de vigilancias comerciales, de pronto, o otro tipo de análisis que se pueden encontrar dentro del mundo del análisis de mercados. Pues bueno, no sabría decir si es una ventaja porque es lo mismo, o sea, realmente si mi necesidad es comercial, puede que la vigilancia tecnológica no te vaya a aportar valor. O sea, hay todo parte realmente del entendimiento de la necesidad. Porque si lo que yo necesito es una vigilancia comercial, eso es lo que hay que hacer. O sea, puede que el análisis tecnológico no te vaya a aportar realmente nada. Te puede aportar alguna información. Si yo hago un análisis de, no sé, quiénes están protegiendo, patentando una tecnología, yo sí puedo ver ahí quién, bueno, los actores que lo están protegiendo, pues es porque si yo protejo esa tecnología es porque tengo un interés comercial. Entonces puedo ver que finalmente esas personas tienen un interés comercial. Ver también dónde se está protegiendo una tecnología me permite ver esas geografías donde hay un mayor interés comercial para asociado a esa tecnología. Entonces, ¿sí puedo sacar información comercial a través de patentes? Sí, sí se puede hacer. Pero entonces ahí venimos, es realmente ahí tendríamos un matiz más comercial. Ok, entonces, según entiendo bien, estas vigilancias tecnológicas están más enfocadas y dirigidas es a quienes estén trabajando en nuevos desarrollos tecnológicos, no necesariamente vinculados con el ala comercial, sino más hacia dónde se está moviendo una tecnología en específico, más hacia dónde de pronto dedicar recursos de investigación y desarrollo, hacia qué sector, no sé, tecnológico podría ser más relevante en algunos años. Sí, es que realmente a partir de la vigilancia tecnológica se puede sacar mucha información que me puede servir para, pues no necesariamente para el desarrollo de una nueva tecnología, para el mejoramiento de un producto que ya tengo, para el mejoramiento de una tecnología, un proceso. Entonces sí puedo tener asociados temas comerciales, temas de mercado, y los puedo sacar a partir pues de temas de tecnología, incluso de búsqueda específica de información de patentes. Ok, o sea, puede ser tan amplia o tan específica como yo lo considere o como se pueda considerar. Bueno, y Diana, yo creo que ya para finalizar, pues, ¿qué recomendación dejarías a nuestros oyentes respecto a las vigilancias tecnológicas y su importancia? Yo lo he repetido mucho y lo voy a volver a decir, y es conocer muy bien la necesidad, plantear esas preguntas a las cuales yo les quiero dar respuesta, porque pasa mucho que cuando uno empieza a hacer la búsqueda, análisis de información, nos podemos perder en toda la información que estamos encontrando
y empezamos a irnos por lados que realmente no me permiten dar respuestas a esas preguntas. Entonces ahí es muy importante plantearlas porque esa es como mi meta y eso me permite plantear mi camino para no perdernos, porque si no es muy posible que nos perdamos y empecemos a dar respuesta a cosas que no necesariamente son relevantes. Bueno, pues no, Diana, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos tu experiencia en este campo tan especializado y tan necesario y esencial en el ámbito empresarial, que son las vigilancias tecnológicas. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Qué bueno estar acá compartiendo. Bueno, entonces hasta una próxima oportunidad. Esto es On the Move.